Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de este estudio bíblico. El día de hoy veremos el capítulo 37 del libro de los Salmos. El Salmo 37 es un salmo que se caracteriza por ser un salmo acróstico irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que es un poema en el que cada verso empieza con una letra del alfabeto hebreo, pero este acróstico es irregular porque a veces no llega a ser cada verso, sino cada dos versos. Hay también letras que se omiten y en algunas partes se llega a romper un patrón, no llega a ser como muy repetitivo. Sin embargo, es un poema, este poema tiene la finalidad, esta estructura, de que sea fácil de memorizar. Al mismo tiempo que te aprendes el alfabeto, pues lo vas relacionando con diferentes palabras que empiezan en este salmo y pues eso lo hace muy bello en una parte literaria porque pues está muy bien organizado. Nosotros no lo perdemos en la traducción, pero es un poema que tiene esa bonita estructura. También les puedo decir que este poema es un poema sapiensal. ¿Qué quiere decir eso? Que contiene sabiduría o que su principal propósito es enseñar sabiduría. Es un salmo que, por lo tanto, o un poema que va dirigido al hombre y no a Dios directamente. Va porque trae una enseñanza práctica de la vida y trae un estilo similar al de los libros de Proverbios, de Eclesiastés y de Job, que son los libros sapiensales. En lugar de ser una oración como otros salmos que hemos visto, o una súplica directa a Dios, el salmista intenta esta vez hablar al lector dándole instrucciones y principios sobre cómo vivir en frente a una pregunta muy antigua. ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Y cómo podemos vivir frente a la injusticia y la prosperidad de los malos? Y bueno, este salmo de sabiduría, su función principal es instruirnos, exhortarnos, a acercarnos a vivir correctamente, aunque los malos prosperen, ¿no? Y que confiemos en la justicia de Dios. Y pues es un salmo de instrucción, diseñado para meditar en él, por su fácil estructura, y pues es útil para todas las generaciones, de verdad, como toda la palabra. Pues vamos a leerlo juntos. Esta sesión yo quisiera leer el versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes pueden igual irme siguiendo, si tienen la Reina Valera, irme siguiendo con su vista. Y el estudio lo vamos a desarrollar en Reina Valera, ¿vale? Pero pues estos minutos a mí me fue fácil para estudiarlo así y pues quiero compartirlo. Leámoslo juntos. Salmo de David. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Como pues la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado y deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos y les gruñen de manera desafiante. Pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espaldas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico,
pues la firmeza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida de los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, y tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quien Él maldice morirán. Versículo 23. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán ahí para siempre. Los justos ofrecen buen consejo, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Los malvados esperan en emboscada a los justos, en busca de una excusa para matarlos. Pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruido a los perversos. He visto a gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil, pero cuando volví a mirar habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso, pero los rebeldes serán destruidos. Para ellos no hay un futuro. El Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encontrarán refugio en Él. Lo más increíble a veces de la Biblia es que es sencilla, ¿no? Bueno, es sencilla cuando tienen este estilo, ¿no? Que dan instrucciones, que te dicen cómo vivir. Es sencilla porque me parece clara, como no hay mucho que buscarle, solamente hay que dejar que el propio texto hable, y porque el propio texto tiene muchísima sabiduría. Entonces David en este poema combina enseñanzas generales, con testimonios personales. ¿Cómo es lo que él ha visto? ¿Cuál es su experiencia? Y cómo es que es la vida, ¿no? Alternando también, él intenta reforzar el mensaje, los justos y los malvados. El problema del mal, la aparente prosperidad de los malos o de los injustos, y pues el sufrimiento y dolor de los justos y cómo tienen la necesidad de permanecer fieles a Dios a través de la confianza en la bondad de Dios. Vamos a ver los primeros dos versículos que dicen: no te impacientes, no te irrites a causa de los malignos o de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. David nos comienza introduciendo en este poema, nos introduce al poema, no, al problema, perdón, a la idea central del Salmo, que es, no hay que angustiarnos por los malvados, no hay que angustiarnos por ver cómo la maldad va aumentando. Me hace recordar esto también a cómo las profecías dicen eso, que en los días postreros, por la maldad, el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y, y pues bueno, esta es una enseñanza como para esos tiempos actuales, difíciles, y pues no hay que angustiarnos, su prosperidad es temporal. Los malvados parecen prosperar, pero su fin será pronto.
Vamos a analizar los siguientes otros versículos. Versículo 3 al 11. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad. Y te apacentarás de la verdad, sí. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá o Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha, abandona el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aquí David explica cómo debemos actuar o cómo debe de actuar el justo, el que confía, por eso es justo, porque confía, si confiamos somos justificados, entonces somos justos. ¿Cómo debe de actuar el justo mientras espera la justicia divina? Y es que tiene mucho que ver con tu contexto también de vida, con quién te rodeas y cómo es que verás la maldad. Tú puedes ver la maldad como en pecados muy notorios, ¿no? Que roban, que dicen, hacen malas cosas, ¿no? En su esplendor. ¿Para qué decirlo? Pero también hay otro tipo de maldad según tu contexto de vida, en lo que hagas, en donde te desarrolles, en las que hay una maldad como más oculta, una maldad que no se ve tanto, pero finalmente es maldad, como el jefe que es malo, ¿no? Un amo malo, alguien que te trata mal y que parece como que está justificado o está bien. En esos contextos donde también empieza a haber maldad eh, o como opresión hacia las personas, como cuando a alguien le caes mal, te lleva a pensar que cómo es que los malos prosperan, porque los malos, hay muchas versiones de malos, eh, y ver cómo prosperan llega a ser frustrante, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que él en estos versículos que leímos, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos recomienda? Es confía en Dios, mantente confiando. Hay un plan, recuerda el plan, visualiza ese plan, pon tu mente en la meta, haz el bien. O sea, mientras esperas, no solamente confía, tú sigue haciendo lo bueno. Deleítate en Dios. Deleítate en Dios. Encuentra un gozo en todo lo que hagas. Hazlo como si fuera para Dios. Deja de fijarte que le trabajas o que sirves al malvado. Y enfócate en que mejor cambia tu perspectiva. Deja transformarte por la palabra de Dios. Y mira cómo las autoridades son puestas por Él y, y que Él tiene un plan y que va Él a hacer y mejor es servir a Dios. Solo lo mejor es enfocarnos en darle cuentas a Dios. O sea, el Salmo nos invita a reflexionar, a meditar, a estar pensando cómo estoy pensando sobre la vida y cómo debo de actuar. Encomiéndate al camino de Dios. Encomendarte es vuelve a depositar tu confianza ahí. Encomiéndate, haz una oración, ora a Dios. Encomendarte también es disponerte, ten disposición a lo que Dios está poniendo en tu vida. No te resistas. No seas soberbio como queriendo tener el control de las cosas. Te invita el Salmo a ser humilde. Por eso después te dice, guarda silencio y espera. Guarda silencio y espera. Y ay, qué inquietante momento cuando estás necesitado y, y lo que quieres es decir, ¿no? Y quieres hablar y quejarte, pero Dios te dice, sí, te escucho, está bien, pero confía, haz el bien, guarda silencio y espera. Mira qué es lo que pasa después.
quiere mostrarnos que la conducta correcta del justo frente a la injusticia tiene un resultado. El permanecerte confiando en Dios, haciendo el bien, deleitándote en Dios, encomendando el camino a Dios, guardando silencio y esperando. El resultado es que los mansos, un fruto, te vuelves manso, pero también heredas la tierra. Increíble, ¿no? Increíble. Vamos a continuar con los siguientes versículos, del 12 al 24. Otra sección donde puedo ver que hay un mensaje, ¿no? Versículo 12, maquina el impío contra el justo, o sea, el malvado trama contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que porque viene su día. Los impíos o los malvados desenvainan la espada y tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entra en su mismo corazón y su arco queda quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce a Jehová los días de los perfectos. El Señor conoce los días de los íntegros, es de los que son una sola pieza, que no tienen una vida doble y que están a cuentas con Dios. Esos son los íntegros, ¿no? Y conoces los días perfectos de ellos. Y dice, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, pero los malvados perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, y se disiparán como el humo. El impío, el malvado, toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Maldición en el sentido de que cuando pecas, hay una maldición sobre tu vida por el pecado. A eso se refiere. Y los malditos de él serán destruidos. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, porque no es del que quiere, sino del que Dios dispone, ¿no? Y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y estos versículos me gustan muchísimo por cómo es la actitud que muestra de Dios, ¿no? Versículo 17 dice, el Señor se reirá de él. Y eso es una imagen del carácter de Dios ante su dominio, de su control de las cosas. También yo creo que no es una risa burlona, pero es como una risa de no sabes lo que dices, ¿no? De eso como como muy humano se me hace, ¿no? Esa sonrisa porque conoce qué es lo que les espera, cómo es que están creyendo que están siendo engañados, que cómo creen que ese es el mejor camino, el camino fácil y que esa es la vida. Pero pues no, ¿no? Y luego también dice que los brazos de los impíos serán quebrados en el versículo 17. Esa analogía de brazos quebrados es por una imagen como de que están acaparando tanto, están como prosperando tanto que están quitándole a los demás y haciendo cosas malas para prosperar, y entonces tienes como que extender tus manos, y entonces la imagen de quebrarle las manos es dejar de prosperar, ¿no? Van a dejar de abarcar todo. Y él va a sostener ahora las manos del justo, que va a tomar la medida justa y rebosante, ¿no? Conoce Dios los días de los perfectos. Y bueno, estos versículos nos muestran principios generales de cómo actúa Dios en la vida. Funciona como una colección de observaciones de sabiduría, muy similar al estilo de Proverbios, porque el impío trama contra el justo, que en Proverbios siempre está la comparación, ¿no? El necio y el sabio. Entonces en este salmo nos da una idea, o empieza a comparar al impío contra el justo. Dios se ríe del impío, pero
Dios sostiene la mano de los justos. Mejor es lo poco del justo que las riquezas del impío. El justo cae, pero Dios lo sostiene. Y esa diferencia que está marcada y que a veces no nos gusta escuchar, porque pues nosotros queremos que Dios sea bueno con todos y que sea indiferente al pecado de las personas, que sea indiferente a que no crean en Él, que sea indiferente a que no les interese, que su fidelidad esté en otros dioses. Y choca a veces con nuestra idea de que tenemos con Dios. Dios es celoso y no le gusta que hagamos el mal y por lo tanto, pues no recompensa, ¿no? No, no recompensa. Pero esta es la pregunta que surge, ¿no? ¿Por qué entonces los malos están prosperando? Y nos dice, es que es como parte de la vida, ¿no? Así lo puedo entender como algo sencillo. Todos tendremos tribulación, el malvado se va a caer y el justo también se va a caer, pero la diferencia está en quién lo sostiene. El impío trama contra el justo seguro el justo también planea, pero tienen otra finalidad. El impío quiere como yo, y el justo busca como dar a los demás, ¿no? El justo comparte, da, pero el justo no paga cuando pide prestado, ¿no? Entonces, muy interesante y este salmo nos invita a volverlo a leer, ¿no? Una y otra vez, y estoy seguro que siempre Dios nos va a estar mostrando algo nuevo. Vamos a continuar. Versículo 25 y 26 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todos tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Aquí David introduce su experiencia personal, y este salmo llega a ser polémico mientras lo estuve estudiando. Algunos lo toman como una promesa de Dios hacia la humanidad, pero el contexto en realidad es una experiencia que introduce David en el salmo, en el poema, en su sabiduría. Él, joven ha sido y no ha envejecido, y él nunca vio a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Creo que es poderoso poder reconocer que es una experiencia propia de David, porque es su testimonio, y el testimonio tiene un gran poder. Las promesas de Dios, por supuesto, tienen también un poder, ¿no? Un poder superior. Pero el testimonio también Dios le ha concedido un poder y nos ayuda a creer a los que a veces no creemos, a los que decimos, sí, está escrito, pero no sé, no lo creo. Pero cuando te lo cuenta alguien y parece como es real y es como tan cercano, sucede algo. Entonces imagínate al rey diciendo lo que ha visto, ¿no? El rey diciendo toda su experiencia, todas las quejas que le llegaban, todos los problemas que resolvía. Y él decía, yo nunca vi a un justo desamparado. Justo, recordando otra vez, no porque se portaba bien, sino porque creía en Dios y se arrepentía, como David, ¿no? Versículo 27 y 34 al 34 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a los santos. Para siempre serán guardados, vida eterna, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Serán guardados para siempre. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por lo tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío malvado al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando lo juzgaren. Esperen en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando serán destruidos los pecadores, lo verás. Esta sección retoma las exhortaciones que ya habíamos visto antes en los versículos del 3 al 11. David nos vuelve a insistir, quiere que no nos perdamos en su testimonio y nos quiere recuperar y llevarnos a la sabiduría, a lo que ha visto. Y dice, apártense del mal. Apártense del mal, puede ser bien tentador, puede ser el camino fácil,
¿no? Porque todo tiene un precio. Pero apártense del mal, apártense de hacer lo malo. Por supuesto, nosotros vivimos en una época donde el Espíritu Santo está sobre nosotros y provoca el querer como el hacer. En estos tiempos era pon disposición en tu corazón y haz lo mejor que puedas, imposible cumplir la ley. Pero intenten apartarse del mal, de no hacer lo malo, como traten de transformar su corazón. Nosotros, gloria a Dios por el sacrificio de Dios que nos pudo ahora transformar nuestro corazón, ser un corazón nuevo. Él mismo pone su palabra en el corazón, como está diciendo aquí. No resbala porque en su corazón tienen la palabra. Dios nos promete eso en estos tiempos. El Espíritu Santo nos trae un corazón nuevo y escribe en nuestros corazones. Somos cartas, somos un testimonio de lo que Dios hace. Y está increíble, ¿no? Me gusta que nosotros que tenemos el apoyo del Espíritu Santo, podemos lograr esto, podemos apuntar hacia allá y entonces recuperar nuestra esperanza. Apártense del mal, haz el bien, espera en Dios, obedece su ley. O sea, porque en los tiempos malos, en los tiempos postreros, lo malo será llamado bueno y lo bueno malo. Entonces, este salmo perdurará por generaciones, igual que toda la palabra de Dios, y eso obedece su ley. O sea, la ley de Dios nos cuida, nos restringe por amor, eh, y hay que obedecerla, porque en ese camino, si meditamos en él de día y de noche, prosperará todo lo que hagamos. Busquemos el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No fijes tu mirada en la tierra, no pongas tu mirada en lo que estás viviendo. Mira hacia arriba, mira los cielos, pregunta de dónde viene tu socorro. No, mira en eso, voltea a ver en eso, no te fíes, no mires a los malos. Y si estás viendo a los malos, quédateles viendo por más tiempo. No solo el tiempo que te has tomado ahorita, míralos más, deja que pase más el tiempo y verás que no perduran. La promesa repetida en estos versículos del 27 al 34 es: los justos heredarán la tierra, permanecen. Y a veces como una necesidad buscamos estabilidad, buscamos permanecer. Está dentro de nosotros, de la justicia de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, que permanezcamos, que permanezcan nuestras obras. Pero los impíos serán destruidos. Todas las acciones de un mal corazón son destruidas, no perduran. Dios prueba los corazones. Y llegará un día en el que habrá un juicio donde también pruebe nuestras acciones y va a haber recompensas también. Entonces, este salmo en esta parte quiere reforzar la enseñanza inicial con más exhortaciones, y vamos a la parte final, versículo 35 al 40. Vi yo al impío sumamente enaltecido, he visto al malvado poderoso y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera, observa al íntegro y mira al justo, al recto, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, al íntegro, el justo, el recto. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos viene y es del Señor, y Él es la fortaleza de ellos. Tiempo de la angustia, en los tiempos de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. David termina con otro testimonio personal paralelo al anterior y dice: vi al impío poderoso prosperar, pero luego desaparecieron completamente. Es un testimonio también de David, que él mismo vio cómo otros reyes prosperaban, cómo había otros reinos que comenzaban a crecer y comenzaban a prosperar, pero luego desaparecían por completo. No había nada.
había maldad y habían sido destruidos. Dios salva a los justos, pero Dios destruye a los impíos. Dios también hace eso y es difícil a veces de reconocer la ira de Dios. La bondad de Dios es bien fácil, ¿no? Pero también la ira de Dios que le provoca, el disgusto que le provoca, también nos transforma. Nos puede transformar al igual que conocer el amor de Dios. Pues bien, se cierra este salmo mostrando la confianza histórica de la justicia divina. Dice que los transgresores serán todos a una destruidos y la posteridad, la eternidad de los impíos será extinguida. La vida eterna está guardada para los justos, para los que creen en Dios y los que guardan su esperanza. No de manera condicional, pero sí a los que anhelan su venida. Dios va a salvarlos. Permanece esperando en Él. No te olvides de las promesas que Él ha hecho. Las va a cumplir. Solamente que hay que esperar. Como Pedro diría, esperando y apresurando, haciendo el bien, esperando que Dios gobierne con total autoridad y control en todas las naciones y deje de haber maldad en el mundo. Pero mientras voy a seguir apresurando que el reino de Dios se acerque a través de mí, ¿no? Por así decirlo, que yo sea un embajador del reino de los cielos y que el reino esté aquí en la tierra. Que el reino venga. Esa es nuestra esperanza. Pues bien, el salmo, acróstico y regular, enseña la sabiduría de la A a la Z en nuestro lenguaje. Sería en el lenguaje hebreo, pues de su A a la Z. Y la finalidad de también hacerlo de esa manera es que quiere mostrarnos la plenitud de la sabiduría que se ha encontrado sobre esta pregunta, mostrando cómo Dios finalmente vindica al justo y cortará al malvado. ¿Por qué prosperan? Porque Dios quiere, ¿no? Él es soberano. El sol sale para todos, pero la maldad prospera. Hay un dominio de maldad en la tierra que los hace prosperar, pero nosotros podemos vencer y vamos a vencer en la eternidad, en la posteridad. Después vamos a renacer, ¿no? Pues así como cuando consideramos la prosperidad de los malos, nuestro corazón se desanima, comienza a hacerse preguntas, y justo este salmo pues nos ayuda a volver a tener una correcta perspectiva de la vida, de lo que está sucediendo. Más bien, creo que este salmo nos invita y nos dice: deberíamos considerar el beneficio de los justos y la bondad del Señor. Porque si consideramos solo el sufrimiento, sin considerar a Dios y su obra en el mundo, pues vamos a vivir con pánico, con depresión, con angustia, con dudas. Pero si consideramos a Dios en medio del sufrimiento, que es lo que nos invita a este salmo, vamos a tener esperanza y consuelo. Espero que este salmo te haya gustado. Quiero orar por ti y terminar esta clase. Si está bien, cierra tus ojos. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por ser nuestra esperanza, nuestra luz en tiempos difíciles, en tiempos buenos, Señor. Gracias por mostrarte en nuestras vidas y fortalecer nuestra esperanza en ti, nuestra confianza en ti, que tú eres bueno. Señor, bendice a todas las personas en este lugar, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, que tengas muy buen día, Dios te bendiga. Bye bye.